Así es que quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos a leer del 22 al 24. Vamos a aprender cómo estar vestidos para servirle a Dios. Pero no me refiero a vestidos físicos, aunque también sí es importante, sino esas vestiduras espirituales que todos tenemos vestiduras espirituales. Muchos le llaman de muchas maneras, algunos hasta le llaman aura, y está bien, es parte de eso. Es eso que nos cubre, que es invisible, no lo vemos, pero ahí está. Y es por eso que aquí nos dice en Efesios 4, 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Me gusta, hay algunas cosas que sí me gusta, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Quisiera que lo pusiéramos en esta versión. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Vea que aquí nos está hablando de despojarnos de un tipo de vestiduras y ponernos otro tipo de vestiduras. A eso se refiere ropajes. Esto es algo invisible. Todo lo tenemos, no lo vemos, es algo invisible, pero sí lo sentimos y sí puede manifestarse. Y de eso se trata. Y acá el mandato que nos da es que nos despojemos de esa vestidura, de eso que nos cubre espiritualmente, que es producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Que nos despojemos de esa vestidura, de esa atmósfera que nos está rodeando, y que nos vistamos, ¿sí?, con las vestiduras de la naturaleza del nuevo hombre que hay en nosotros, Cristo Jesús, de la semilla del árbol de vida que ya fue plantado en nosotros. Esto es un proceso, pero es algo que tenemos que estarlo trabajando con mucha diligencia. Hay dos tipos de vestiduras espirituales, ¿sí? Hay vestiduras de las tinieblas y vestiduras de la verdad, vestiduras de luz. Vestiduras de tinieblas, vestiduras de luz. También algunos dicen la vibra. ¿No ha oído usted eso, verdad? Porque de acuerdo como las vestiduras con que te estén cubriendo, así va a ser lo que vas a generar, el ambiente que vas a generar donde estés. ¿Sí? Es por eso que a veces algunos, sin tener mayor entendimiento de esto, no saben, pero dicen: es que tiene una mala vibra. Si es por el tanda rabasaya, por el tipo de vestiduras que tiene. Obviamente con unas vestiduras de tinieblas. Pero si es cristiano, sí. Pero la Biblia nos enseña de varios tipos de vestiduras de las tinieblas con las cuales podemos, sin darnos cuenta, por falta de conocimiento, estar nosotros vestidos. Aquí viene el asunto. El problema es que nosotros, por no estar conscientes del tipo de vestidura espiritual, de lo que nos está cubriendo, y tratamos de entrar a la presencia de Dios muchas veces con vestiduras de tinieblas. Y es por eso que nuestra oración no pasa del techo. No sentimos la presencia de Dios. Hay un estorbo para nuestra oración, para nuestra adoración, para nuestra alabanza. Pero también tenemos que estar conscientes de qué tipo de vestiduras tenemos, qué nos está cubriendo, porque para servirle a Dios tenemos que tener las vestiduras espirituales correctas. No sé si me estoy dando a entender con esto. Mire, muchas veces no se le pone atención a eso, se nos olvida. Somos tan despistados que tenemos la osadía de servir al Señor, pero no con las vestiduras adecuadas.
Y mire, y en el antiguo pacto, cuando se estableció el tabernáculo de Moisés, los sacerdotes tenían una vestidura especial. Era una vestidura blanca, con su mitra blanca. Hasta los calzoncillos eran blancos de lino. En ese tiempo era algo físico, era algo literal. Ellos no podían servir si no tenían esas vestiduras. Igual que el sumo sacerdote tenía unas vestiduras especiales. Igual en aquel tiempo los que ministraban, los levitas, todos los que servían, los que ministraban alabanza, tenían una vestidura especial. Se diferenciaban del resto del pueblo. Ahora ya no mucho. Antes era literal, ahora es espiritual, pero el principio sigue vigente. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Él establece cómo quiere que le sirvamos, y en este caso, cómo quiere que estemos vestidos. Por no saberlo y por no estar conscientes es que fallamos y a veces nos desanimamos. Pero ¿por qué si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué mi vida sigue reventada? No veo ningún progreso, ni espiritual, ni emocional, ni natural en mi vida. Y es porque estoy ministrando al Señor, ya sea orando, adorando o sirviéndole con vestiduras de tinieblas. Y cuando tengo ese tipo de vestiduras, no se me toma en cuenta nada de lo que hago, aunque físicamente me haya desgastado haciéndolo. Esto es importante saberlo y entenderlo. Y para servirle, mis hermanos, mire, hay unas vestiduras. La palabra nos habla de vestiduras de servicio. Acompáñenme a Éxodo capítulo 35, versículo 19, por favor. Y voy a en este servicio, en el otro y quizás el otro domingo, voy a estar comparando estas vestiduras con las que Dios quiere que le sirvamos, porque Dios nos tiene ahorita con el tema de servicio, porque Él quiere que le sirvamos. Es un privilegio que Él nos da. ¿Me escuchó? O sea, no le hacemos ningún favor a Él. Él es el que nos da esa honra, ese honor de que a pesar de cómo somos, nosotros le sirvamos. Lo voy a repetir, no es un favor el que le hacemos a Dios, no es un favor el que le hacemos a la iglesia, no es un favor el que le hacemos al ministro. Es un favor que Dios nos hace, el darnos el honor, el privilegio, la honra de que nosotros, a pesar de cómo somos, le podamos servir. Pero hay que aprender a vestirnos, a estar vestidos como a Él le agrada, como Él quiere, como Él lo ha establecido para que le sirvamos. ¿Estamos? Y es por eso que acá en Éxodo 35, 19, cuando se estableció el servicio en el antiguo pacto, ¿sí?, también tuvieron que hacer unas vestiduras especiales. Y dice, las vestiduras del servicio para ministrar. Ya conmigo, las vestiduras del servicio. En aquel tiempo, repito, eran vestiduras literales, pero ahora son vestiduras espirituales. Tengo que tener este tipo de vestiduras de servicio espiritualmente. Esas vestiduras blancas de servicio, esas vestiduras de limpieza, para poderle servir, y mi servicio sea entonces agradable al Señor, sea, mire, una adoración para Él la que hago al servirle a mi prójimo, porque cuando le sirvo a mi prójimo, cuando le sirvo a mis hermanos, al Señor le sirvo. Es más, mire, el servicio para Dios no se concreta solamente en la iglesia. Es por eso que aprendieron la semana pasada que incluso en nuestro trabajo hagamos todas las cosas como para el Señor, porque a Él le servimos con nuestro trabajo también. Si no tenemos excelencia en nuestro trabajo, si no somos honestos con nuestro trabajo, es al Señor al que le estamos sirviendo mal. Y más aún cuando es a alguien o un hermano en la fe a quien le estamos trabajando. Solo que en nuestro medio, por no entender esto, ¿ves? Mire, los cristianos que tienen empresa, el mayor problema lo tienen con los mismos cristianos que trabajan en la empresa. Son los más irresponsables
Y es penoso que escucho yo a quienes tienen empresa, dice, no, si lo peor que me ha pasado a mí es contratar cristianos, porque es una realidad que como son cristianos y el dueño es cristiano, entonces, mire, no voy a venir porque tengo que ir a la iglesia, no voy a venir por eso. Piensan que tienen derechos de faltar o de trabajar mal solo porque son cristianos, cuando debe de ser todo lo contrario, porque la palabra dice que al Señor servimos. Y peor aún cuando somos desleales con nuestro hermano en Cristo que nos dio trabajo. Y cuanto más en la obra del Señor. Tenemos que tener, dice, vestiduras del servicio para ministrar en el santuario. Son vestiduras de luz. Y para entender un poco más estas vestiduras, la voy a comparar con vestiduras de las tinieblas, para que sepamos si tengo o no tengo las vestiduras correctas para servir. En este caso me voy a enfocar más al servicio acá en la obra, ¿de acuerdo? Pero terminemos de leer este versículo, porque igual para el sacerdote, ¿verdad? Dice las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, este es de todos los sacerdotes, y las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote. Hay son vestiduras santas, diga conmigo, vestiduras santas. Son vestiduras de luz. Y tienen que estar limpias. Y no es solo estas vestiduras, de una vez le digo, no es solo para que la tengamos cuando vamos a servir. No tenemos que quitarnos estas vestiduras. Tenemos que guardar nuestras ropas, dice la palabra, nuestras vestiduras. Bienaventurado el que guarda sus vestiduras. Y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Miren, mis hermanos, todos los servidores de acá, de esta congregación, de las demás congregaciones, tengan presentes que estamos haciendo un servicio de sacerdocio. Y alguien dirá, pero sí, solo soy diácono. Sí, estás ejerciendo un servicio de sacerdocio. Tienes la responsabilidad de orar por los demás, de cuidar a los demás. Para eso estamos, para servir las mesas. Pero no solo mesa natural, para servirle pan espiritual si alguien viene necesitado de ese pan espiritual. Todo servidor, todo diácono o diaconisa tiene que tiene la disposición y tiene que tener, por decirlo así, la capacidad dada por Dios, porque no es natural, es sobrenatural. La capacidad dada por Dios para poder compartir la palabra, para predicar, para ministrar liberación, para ministrar sanidad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Un diácono o diaconisa que no quiere hacer eso o siente que no puede, mejor no sirva. Pero mejor aprenda a servir, porque tiene que servir. Así decía el pastor Romeo, el que no sirve hay que enseñarle a servir. Y eso es lo que estamos haciendo, empezando con qué tipo de vestiduras vamos a tener para servir. Entonces, mis hermanos, hay vestiduras de luz y hay vestiduras de las tinieblas. Para servir hay que tener las vestiduras de servicio, que son vestiduras de luz, que son vestiduras blancas. ¿Cómo sé que son blancas? Y es un blanco resplandeciente, porque son las mismas vestiduras que también Jesús tuvo. No la veían los demás, pero hubo un momento en que Él sí manifestó sus vestiduras espirituales, y fue en el monte de la transfiguración. ¿Se recuerda? En el monte de la transfiguración Él invitó a Juan, ¿a quién más? Dígame. A Pedro y Jacobo, ¿sí? 3 y Jesús 4. Es poderoso subir al monte a orar. 4. Yu, hei, bajei. Hay un principio en esos 4. Pero cuando Él estaba en el monte de la transfiguración, se llama la transfiguración porque allí se transfiguró, en el sentido que allí dejó ver las vestiduras espirituales que Él siempre tuvo, solo que no la podían ver los ojos naturales. Allí el Señor le abrió los ojos espirituales a Juan, a Pedro y a Jacobo, y pudieron ver esas vestiduras. Acompáñame a ver cómo eran esas vestiduras que tenía Jesús ahí, por favor. En Marcos capítulo 9, versículo 3, hablando de Jesús. Estamos en el contexto del monte de la transfiguración. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Y qué sucedió ahí? Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.
Esas eran las vestiduras de servicio de Jesús, porque Él mismo declaró que Él no vino a ser servido, sino a servir. ¿Me escuchó? Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir. No cometamos el error de ser lo contrario de Jesús en todos los aspectos. Tenemos que tener la mentalidad de Jesús, la mente de Cristo. Usted tiene que tener la convicción: yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. A los hijos hay que enseñarles: tú no estás para que te sirvamos. Tú tienes que tener la mente de Cristo. Veniste a servir. Y es algo de lo que vamos a estar enfatizando mucho, porque mire, hay un problema serio que tenemos en este tiempo, principalmente con los matrimonios jóvenes. Están criando hijos de cristal. Hace poco tuve una experiencia, hace poquito, que solo por respeto me quedé callado, porque a veces es mejor quedarse callado. Pero escuché al hijo, está la mamá y el hijo, y como la mamá va a servir y no le daba su pastel a él, y cuando le dijo: bueno, y yo pintado estoy, le dijo el hijo. Y lo que más me indignó es que la mamá, eso no lo tiene que permitir usted. Y ya está grandecito, está el que hizo eso. Me dieron ganas de decirle: sí, pintado estás, haraganote, inútil. No tenés manos, no tenés pies. En lugar de estar ayudando a servir, ¿por qué quieres que te sirvan? Esa es la generación de cristal. Y cuando ellos sean papás, ¿cómo van a criar a sus hijos? Ese es un problema que hay que corregir en los hijos de Dios. Tener a los hijos sin que hagan algo. Entonces, y si también me ven en la iglesia que no sirvo, ¿qué ejemplo van a tener ellos? Si Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, ¿quiénes somos nosotros para tener una mentalidad contraria? Y después estoy reclamándole a Dios que ¿por qué no me bendice? Pero ¿por qué Dios es injusto? Lo acuso de injusto. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué esto? Pero es que estamos siguiendo en camino contrario al de Jesús. No estoy siguiendo las pisadas de Jesús. No tengo las vestiduras de servicio de Jesús, que son, mire, resplandecientes, muy blancos como la nieve. Y en Mateo, ¿me dijiste? 17:1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Qué más? Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos, ¿qué dice? Se hicieron blancos como la luz. Diga conmigo: blancos como la luz. Vestiduras para servir. Esto es contrario a un tipo de vestiduras de las tinieblas que lo describe en el Salmo 73:6. Y tengamos cuidado de no venir a la iglesia con ese tipo de vestiduras, y mucho menos de servir con este tipo de vestiduras de las tinieblas. Arriba, dice: por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Hay vestiduras de violencia. Cuando la persona tiene esas vestiduras de violencia, ¿sabe por qué tiene ese tipo de vestiduras? Porque por dentro hay enojo, hay amargura, hay molestia, hay resentimiento. Y no se percata que eso que está por dentro es lo que está cubriendo por fuera. Miren, lo que está avivado dentro de mi corazón, eso es lo que me va a estar cubriendo.
Y si estoy molesto, si estoy enojado, si estoy resentido, si tengo rencor, mire, eso es lo que me va a estar cubriendo. Y son vestiduras, la palabra de Dios le llama vestidos de violencia. Entonces, mis hermanos, esas no son vestiduras como las de Jesús. No son blancas, no son resplandecientes. Son vestiduras oscuras de las tinieblas. Y al servir de esa manera, mire, tal vez alguien se podrá beneficiar con lo que físicamente hago, pero delante de Dios es un servicio desagradable, es un servicio que tiene un olor desagradable para Dios. Y lo peor que puede pasar es que ministrar a las personas con ese tipo de vestiduras. ¿Cómo me van a obedecer los demonios si lo que están viendo no son las vestiduras de Cristo Jesús, sino vestiduras de violencia? Ellos dicen, pues si este no me puede echar, si somos de los mismos. Es por eso que alguien dice, pero ¿por qué cuando libero no me hacen caso los demonios? Es que con qué tipo de vestiduras están ministrando. Y molestos, enojados. El problema es que si siempre ando con ese tipo de vestiduras, es por eso que se vuelve repelente para la gente, porque uno siente esa vibra. No ves esas vestiduras de tinieblas, pero se siente esa energía negativa. ¿Está claro esto? Y ese es el ambiente que se genera en la casa, porque ese es el tipo de vestiduras. Y si el cónyuge anda también con ese tipo de vestiduras, y si los hijos también, ya no son casa de adoración, de oración, no son casa de paz, son casa de pleitos, casa de contiendas. Es por eso. Y mire, esta palabra violencia, acá lo tengo anotado, significa maltrato, daño, opresión, perjuicio, injusticia mental de palabra o hecho, injuria, rapiña. Vea todo lo que significa esta palabra violencia. Son vestiduras de rapiña, vestiduras, mire, de maltrato, vestiduras de injusticia mental, porque solo acusando y acusando. Miren, mis hermanos, tenemos que despojarnos, porque ¿qué leímos el primer versículo? Lo primero que leímos: despojémonos de esas vestiduras del hombre viejo. Esta vestidura de violencia, mis hermanos, pónganme ahí la gráfica, hay una imagen que me gustó, que encontré. Esto lo tenemos que estar haciendo. Quitémonos estas vestiduras lo antes posible, pero tirémoslas lejos. No se mira muy fea, quitarla. Ahora quiero aclararle algo, porque las vestiduras de violencia hacen que yo esté molesto con lo que están, y peor si no me dan las gracias por lo que hice. Y tal vez yo venía para servir, pero no me tomó en cuenta y me enojo. O sea, cualquier cosita me molesta. ¿Por qué? Porque el rechazo que tengo adentro me está martirizando, y cualquier cosa lo veo como un rechazo para mí. Y de hecho el rechazo llama rechazo. ¿Estamos? Pero es por ese tipo de vestiduras. Porque una vestidura de violencia, de enojo, de amargura, es lo contrario de estar contento, de estar alegre. ¿Y cómo dice el Salmo 100 que tenemos que servir? A ver, Salmo 100 es todo lo contrario a como Dios quiere que le sirvamos. Servid a Jehová con alegría. Las vestiduras de servicio son vestiduras de alegría, vestiduras de gozo, vestiduras de gratitud. Lo voy a repetir: las vestiduras de servicio son vestiduras de alegría, vestiduras de gozo, vestiduras de gratitud por el privilegio, por el honor, por la honra que Dios me da de poder ser útil a mi prójimo, sirviéndole al Señor al servir a mi prójimo. Es por eso que dice: servid a Jehová con alegría. No de vez en cuando, es siempre. Servid, tiempo presente continuo. ¿Se acuerda de gramática? Servid con alegría.
venid ante su presencia con regocijo. Es por eso que este tipo de vestiduras espirituales hay que conocerlas, hay que entenderlas, porque es lo que está estorbando para que tengamos un servicio agradable a Dios y que nuestra oración llegue a la misma presencia, a los oídos de Dios. Y nuestras oraciones van a tener respuesta cuando llegan al oído de Dios. Si Dios me oye, me responde. Esto es de acuerdo a 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15. Solo le dejo la cita. Si Dios me oye, Él me responde. Pero el tipo de vestidura, si tengo vestidura de enojo, mi oración no va a ser escuchada, va a tener estorbo. Es por eso que Jesús, cuando enseñó a orar, ¿sí?, dentro de el modelo de oración, que es un modelo de vida, la oración del Padre Nuestro es un modelo de vida. Ya lo enseñamos. Y dentro de eso Jesús dijo que le digamos al Padre: Padre, perdona mis ofensas, así como también, o sea, da por hecho que yo ya perdoné, así como también he perdonado a los que me han ofendido. No lleguemos a ministrar, no lleguemos a servir si no nos hemos puesto a cuentas con Dios y si no hemos perdonado a quien nos dañó, a quien nos rechazó, a quien nos hizo daño, a quien nos causó dolor. No nos atrevamos a ministrar si todavía llevamos ese enojo, si no lo hemos rendido al pie de la cruz. Es por eso la importancia, insisto, de nosotros dedicar un tiempo a orar, a meternos con Dios antes de hacer cualquier cosa, principalmente en la iglesia. Pero mejor si lo hacemos antes de ir a trabajar. No salgas corriendo a trabajar si antes no has rendido tu vida, tu corazón, tu ser al Señor Jesucristo y encomendar ese día a Él, para que seas un canal de luz, un canal de perdón de Él, un canal de su amor, en lugar de ser un canal del enemigo, un canal de violencia, de pleitos, de contiendas. Ahora no vas a poder evitar saber qué tipo de vestidura tienes en determinado momento. ¿Qué tienes que hacer? Ya vamos a aprender. Amén. Porque las vestiduras de servicio son algo tan especial. Regresemos a Éxodo 35, 19. Fíjese que le cuento que esta palabra servicio, vestidura de servicio, esta palabra de servicio es la palabra hebrea serat. Solo se la menciono, si no necesita usted saber la palabra hebrea. Pero significa servidumbre. ¿Y sabe qué significa esta palabra servir? Ya conmigo, servir. Servir significa coser como perforado por una aguja al ministrar. Las vestiduras de servicio, estas vestiduras de Jesús, son tan especiales que son vestiduras que nos blindan para todos esos pinchazos que recibimos al servir. ¿Cuánto rechazaron a Jesús? Cuando tenemos las vestiduras de servicio, esas vestiduras de luz, no importa la actitud de las personas, no importa si no nos dan las gracias, y aún a veces ni nos dan las gracias, pero sí nos reclaman. Como les decía ayer a los servidores, ¿sí? Pero no les hablé estas vestiduras porque hasta hoy iba a hablar de esto. Pero cuando, mire, una persona no tiene esas serviduras, está sirviendo y luego si el pastor no le dio las gracias, se molesta porque tiene vestiduras de violencia y no solo se molesta, sino que se va hablando mal del pastor. Ni las gracias me dio, no se dio cuenta de todo lo que hice. Mejor me voy a otro lado. Pues te vas a ir con esas mismas vestiduras, vas a ir a padecer lo mismo. El problema no está afuera, el problema está en ti. Mira Jesús todo lo que le hicimos. ¿Cuánto se perforó a Jesús? Jesús sirvió, fue perforado en todo sentido. Pero de sus heridas salió perdón, salió misericordia, salió vida para nosotros, porque Él tenía las vestiduras correctas y las sigue teniendo, las vestiduras de servicio.
Vestiduras que nos hacen soportar. Esa vestidura de alegría, de gozo, es superior a cualquier ofensa, desprecio o menosprecio que nos hagan al servir. Porque no le estamos sirviendo como prioridad por agradar a la gente. Estamos sirviendo porque queremos agradar a nuestro Creador, a nuestro Dueño, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Voy a estar sirviendo, pero con mis ojos puestos en Jesús. Entonces, mis hermanos, estas vestiduras es para servir con gozo, para servir con alegría. Despojémonos de las vestiduras de violencia. Es por eso, y voy culminando con esto, cuando los sacerdotes en aquel tiempo, antes de servir, en el tabernáculo de Moisés, ¿tendremos alguna imagen del tabernáculo de Moisés? ¿Sabe que el sacerdote antes de servir, ¿sí? En el tabernáculo de Moisés habían 7 muebles puestos ahí, 2 en el atrio, 3 en el lugar santo y 2 en el lugar santísimo, que era el arca y el propiciatorio. Cuando los sacerdotes entraban al tabernáculo, lo primero que había en el tabernáculo era el altar de los sacrificios. Yo le quisiera sí, acá. El tabernáculo estaba compuesto así, de esta manera: el altar de los sacrificios, la fuente de agua en el atrio, en el lugar santo el altar de la oración, el candelero, la mesa de los panes de la proposición, y en el lugar santísimo el arca y el propiciatorio. Todo el pueblo entraba a nivel del atrio, todo el pueblo, y eso sigue funcionando así espiritualmente. Solo los sacerdotes tenían el privilegio de entrar al lugar santo, pero solo el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar una vez al año al lugar santísimo. Gracias a Dios, Jesús abrió el camino para ustedes y para mí, pero hay que saber entrar. Muchos piensan que, es que como soy hijo de Dios puedo entrar como yo quiera a su presencia. No. Tenemos el ejemplo de los hijos de Aarón, 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Sabe que ellos eran sacerdotes, tenían derecho de entrar al lugar santo, pero por entrar con vestiduras de violencia, de enojo, de molestia, iban con un fuego extraño en su corazón. El fuego de Dios los consumió. Cuando tratamos de entrar a la presencia de Dios, no como Él nos manda en el Salmo 100, ¿sí? Que entremos con gratitud, que entremos con regocijo a su presencia, con gratitud. Si entramos con enojo, con molestia, porque Dios no me da lo que yo quiero y tanto que le sirvo, pero Dios, ¿qué pasa conmigo? En lugar de salir lleno de vida, de la presencia, de estar buscando a Dios, salgo más muerto que vivo. Y es por eso que muchos no sienten nada, oran y no sienten nada. Entonces no les gusta orar porque no sienten nada, no oyen la voz de Dios. Es que ¿con qué vestiduras estás tratando de entrar a su presencia? Entonces, ¿qué hacer si estoy enojado? Lo que hacían los sacerdotes. Estaba el altar de los sacrificios, pero antes de ministrar, antes de entrar al lugar santo, que es donde se nos revelan los caminos de Dios, donde se nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿qué tenían que hacer los sacerdotes en aquel tiempo? Antes de ir incluso al altar de los sacrificios a poner las ofrendas, iban a la fuente de agua, y lo que tenían que hacer era lavarse las manos y los pies. Y dice claramente en la palabra que ellos, si no hacían eso, podían morir. Podían morir. Tenían que lavarse las manos. ¿Y de qué nos habla lavarnos las manos? ¿Lavarnos de qué? Espiritualmente, ¿lavarnos de qué? Lavarnos de ira, de contienda, de enojo, porque está escrito: quiero que todos los hombres en todo lugar levanten manos limpias, santas, sin ira y sin contienda. No con vestiduras de violencia, sino con vestiduras de gratitud. No por lo que Dios me da, no por lo que Dios hace incluso, sino por lo que Él es. Él es Dios, Él es el creador, Él es el que me hizo, Él es mi dueño, Él es quien me da aliento de vida. El sacerdote que no se lavara las manos y los pies. ¿De qué nos tenemos que lavar los pies? Pues del polvo. ¿Polvo de qué? El polvo del rechazo,
No podemos entrar con manos llenas de ira, con un corazón lleno de ira, lleno de contienda, con un corazón de rechazo. No podemos servir de esa manera. No podemos entrar a la presencia de Dios de esa manera, mis hermanos. Porque si mi corazón está lleno de ira, de contienda, de enojo, de molestia, de rechazo, ese es el tipo de vestidura que me va a estar cubriendo. Vestiduras de violencia. Hay vestiduras de espanto, que es vestiduras de ansiedad y de todo tipo. Entonces siento algo no me deja pasar. Ese es el tipo de vestidura. Entonces, mis hermanos, gracias a Dios, y culmino con esto. Hay mucho más de esto, pero leamos nuevamente Efesios capítulo 4 versículo 24, por favor. ¿Con qué tipo de vestiduras veniste hoy? No me contestes, cada quien se evalúa. Es tu problema, no es el mío. Ahora, como servidor, sí es tu responsabilidad y sí es mi responsabilidad. Es por eso que servidores, obreros, no se molesten cuando les decimos que tienen que venir a orar antes. No lo tomes a la ligera. No lo veas como una imposición. Es para tu bien. Es para que tu servicio sea agradable a Dios. Es para que allá se registre ese servicio como aprobado, de olor fragante, agradable a Dios. No es al pastor, no es a nadie más que le haces un favor el venir, el madrugar a venir a orar. Es para tu propio beneficio. Es por eso que Efesios dice: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Es el ropaje de Cristo. De hecho, en Colosenses nos habla, y solo lo voy a mencionar porque si no me extendería. Dice que nos revistamos de Cristo, y nos da 8 tipos de vestiduras allí en el Nuevo Testamento. Y la última vestidura es: y sobre todo vístanse de amor. Son las 8 en Colosenses que coinciden con las 8 piezas de las vestiduras del sumo sacerdote. Hay una relación directa. El Nuevo Testamento contiene un 80% aproximadamente del Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacer? Porque alguien dirá: pero mire, ¿qué puedo hacer si yo estoy como la gran diabla, el diablo y la diabla? Apocalipsis, vamos primero a Eclesiastés capítulo 9 versículo 8. Todo el tiempo hay que tener estas vestiduras blancas. Diga conmigo: todo el tiempo tengo que tener vestiduras blancas. Lo dice la palabra. Dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte el ungüento, la unción sobre tu cabeza. Es que esa unción, ¿te acuerdas de Isaías? Es lo que me va a hacer y me va a dar la capacidad para ordenar principalmente en mi ser que se me dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto. Hay vestiduras de luto, manto de alegría, vestidura de alegría en lugar de un espíritu angustiado, molesto, enojado. Por eso dice: nunca se aparta el ungüento sobre tu cabeza. Y por último, Apocalipsis 7:14. Acá Juan tuvo una visión y vio a una multitud de vestidos con vestiduras blancas. Yo le dije: Señor, porque preguntaron: ¿y estos quiénes son? Yo le dije: Señor, tú lo sabes, le dice Juan. Y él me dijo, era uno de los ancianos: estos son los que han salido, aunque aquí dice de gran tribulación. En la versión antigua, en la versión del oso, lo dice correctamente: han salido de grande tribulación. Una cosa es la gran tribulación y otra cosa es grande tribulación. Nosotros constantemente tenemos tribulaciones y a veces grandes tribulaciones, pero otra cosa es la gran tribulación. Entonces, han salido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mis hermanos, hay esperanza.
Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades y restaura, repara lo que pasó. Si nuestras vestiduras se han ensuciado, porque tal vez ya estaban emblanquecidas, pero el enojo, la molestia y todo eso, todo el polvo del diario vivir y de la relación con los demás ensucian mis vestiduras, mis hermanos, tenemos un recurso para emblanquecerlas: la sangre bendita de Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos lava por dentro, pero ahora sepa que necesitamos ser lavados por fuera. Es por eso que nos escucha decir a veces: Señor, lávanos por dentro y por fuera. ¿Por qué por fuera? Para que nuestras vestiduras, nuestras ropas espirituales sean emblanquecidas. Y eso nos da libre acceso a la presencia de Dios. Gracias, Cristo, por tu sangre bendita. Gracias, Cristo Jesús, por tu sangre. Tu sangre tiene virtud, tiene poder para lavarnos por dentro y por fuera. Señor Cristo Jesús, no tengo idea de cómo están mis vestiduras en este momento, pero sea lo que sea, Señor Cristo Jesús, yo te rindo mi corazón en esta hora. Te rindo mis pensamientos, todos mis deseos. Te rindo todos mis sentimientos, todas mis emociones enfermizas. Te rindo todo enojo, toda molestia, todo rechazo, toda amargura que hay en mi corazón. No tengo idea, Señor, de cuánto odio hay en mi corazón, de cuánta amargura. Yo he entendido, Señor, aún más que lo que hay en mi corazón, lo que tengo por dentro, es lo que me viste por fuera. Señor Cristo Jesús, perdóname por todo lo que he acumulado en mi corazón, que es contrario a ti, contrario a tu corazón, Señor Jesús. Te suplico que me perdones por todas las veces que he tenido la osadía de entrar a tu presencia, oh Dios, con vestiduras de violencia, de enojo, de molestia. Perdóname, Señor, porque tú eres santo. Perdóname, Señor, por todas las veces que he servido, Señor, con vestiduras de violencia, de enojo, de molestia. Yo te suplico perdón, porque he pecado contra ti. Y, Señor, reconozco que he vivido en pecado, vestido con este tipo de vestiduras de enojo, de molestia, de rechazo. Señor, yo me arrepiento y te suplico que me perdones. Y te suplico, Cristo Jesús, lávame con tu sangre. Lávame más y más, Señor Cristo Jesús. Lávame por dentro y lávame por fuera en esta hora. Quiero ser emblanquecido por dentro y emblanquecido por fuera, Señor. Señor nuestro, Salvador nuestro. Bendito Jesús. Toma más de mi corazón y dame más de tu corazón, Señor Jesús. Señor Jesús, sálvame de todo el enojo, de todo el rechazo, de toda la amargura, de toda molestia que hay en mi corazón, de toda ofensa que he retenido en mi corazón y que no la he soltado. Yo renuncio, Señor Jesús, a todo odio, a toda amargura, a todo rechazo, a toda ofensa en mi corazón. Renuncio y desecho de mi corazón todas estas tinieblas de odio. Vamos, hágalo. Yo renuncio, Jesús, a toda amargura. La desecho de mi corazón y te suplico, Cristo, sálvame de todo esto. Sálvame de estas tinieblas, Cristo Jesús. Lávame más y más con tu sangre. Pídeselo de corazón. Cristo Jesús, satúrame con tu sangre. Que todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi imaginación, todo mi ser
sea saturado con tu sangre. Todo mi ser sea permeado con tu sangre, Cristo Jesús. Yo creo en la virtud de tu sangre, en el poder de tu sangre. Tu sangre es más que suficiente, Cristo Jesús, para limpiarme de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia, de toda tinieblas espiritual. Cristo Jesús, amo tu sangre, necesito tu sangre. Yo abro todo mi ser a tu sangre, Cristo Jesús. Abro todo mi ser a tu sangre, Cristo. Ven con tu sangre, Cristo Jesús. Ven, tu sangre venga como un río que nos inunde, Señor Jesús. Tu sangre viva, tu sangre fresca, tu sangre resucitada me emblanquezca por dentro, porque está escrito que si nuestros pecados fueren rojos como la grana o carmesí, tú los emblanquecerás como la blanca lana, como la blanca nieve, Señor. Y también mis vestiduras sean emblanquecidas, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por tu sangre bendita. Levantemos nuestras manos un momento, y como le hemos pedido perdón, solo deja que ore un momento por ti. En el nombre de Jesús, le ordeno a todo espíritu de rechazo, de rencor, de amargura, de resentimientos y de remordimientos, les mando que se aparten de todos los que están acá y de los que están viendo y oyendo en línea. Sean libres de todo espíritu de enojo, de todo espíritu de violencia, de todo espíritu de contienda, en el nombre poderoso de Jesús. Libres de todo espíritu de rechazo, libres de todo espíritu de rechazo. Y como está escrito, sea hecho en cada uno el amor de Jehová, de Dios nuestro Padre, se derrame en el corazón de cada uno de mis hermanos acá y en línea, por el Espíritu Santo que mora en cada uno. Así está escrito y así sea hecho. Sean llenos del amor divino, llenos de la paz divina, llenos de la luz y de la vida de Cristo Jesús. Sean un vaso limpio, un vaso de honra para Dios. Sean un canal limpio, un canal donde fluya el amor de Dios, la luz y la vida de Cristo Jesús, y fluya su poder liberador y sanador. Y dile tú también: Jesús, hazme un canal limpio. Úsame como un canal de tu amor. Úsame como un canal de tu palabra, de tu vida. Úsame como un canal de tu perdón, de tu corazón perdonador. Úsame como un canal, Jesús, como un canal de tu poder liberador y sanador. Úsame como un canal de tu amor. Un canal limpio, Jesús, quiero ser siempre. Que mis vestiduras sean blancas siempre, en todo tiempo. Esa es tu voluntad, Señor nuestro y Padre nuestro. Te suplico que tu voluntad se haga en mí, que siempre mis vestiduras sean blancas. Padre, gracias, gracias, gracias. Adoremos al Señor un momento, adorémosle.